Buenas tardes, amigos y amigas. En esta ocasión vamos a dar una explicación de por qué Oxyvari funciona en nuestro organismo y cómo es que funciona. Bueno, antes que nada debemos de hablar un poquito qué es Oxyvari. Oxyvari es un producto en forma tubular con una longitud aproximadamente de 2 pulgadas y media y una área que está entubada de 5 octavos. Es muy importante que entendamos un poco de física para ver cómo la presión es parte fundamental en nuestro organismo. Primeramente, la primera información que debemos de saber y entender es cómo el átomo de oxígeno ingresa en nuestro torrente sanguíneo. Nosotros, cualquier ser humano, al inhalar en esta atmósfera de este planeta, va a inhalar el aire. Este aire contiene alrededor del 21% de átomos de oxígeno y la mayoría o el resto que queda es prácticamente el gas nitrógeno y una pequeña proporción de otros gases, pero principalmente se pudiera decir que es nitrógeno y el 21% de toda esta masa es oxígeno, del cual al ingresar en nuestro interior de nuestros pulmones, la forma en que el átomo de oxígeno va a ingresar al torrente sanguíneo es por la acción mecánica que existe en los gases, la presión. Entonces esto nos hace referirnos a las variables que hablan del comportamiento de gases. Entonces en los gases tenemos temperatura, volumen y presión. Vamos a asumir que la temperatura es constante, no afecta el resultado, y que las variables que van a estar de alguna manera interactuando con nuestro organismo del gas que inhalamos es la presión de este gas. Entonces, la primera información que tenemos en relación a la presión es que a nivel de mar tenemos una presión atmosférica de 1 unidad. Ahora, cuando hacemos la medición en milímetros de mercurio, un dispositivo que se usa mercurio y va ascendiendo en milímetros, vamos a observar que a nivel de mar la altura que toma el mercurio son 776 milímetros de mercurio. Entonces, también sabemos que cada 10 metros que ascendemos a partir del nivel del mar, baja una rayita, el mercurio. Esto quiere decir entonces que si subiéramos 7700 metros, prácticamente habría una presión atmosférica de 0. Ahora es cuando entendemos que en el Everest, que tiene una altura aproximada de 6700, todavía alcanza a haber una pequeña presión a esa altura. Bueno, aquí lo que queremos dejar claro es que la presión de la atmósfera, dependiendo en dónde nos encontremos, juega un rol muy importante de cómo el oxígeno va a ingresar a nuestro torrente sanguíneo. Ahora, existe a nivel objetivo, o sea, de medición de cuántos litros de oxígeno puede procesar nuestra sangre o en nuestro organismo, pues se tiene un cálculo aproximado de que cuando una persona está sentada sin actividad, está moviendo alrededor de 1/4 de litro de oxígeno por minuto. Esta demanda o este aumento se va a dar cuando el cuerpo o el organismo demande más oxígeno, cuando empieza a llevar a cabo esta acción atlética, ¿no? Acción deportiva, se empieza a mover. Y puede mover hasta 2 litros, 2 litros y medio, hasta 3 litros de oxígeno por minuto. Y a la vez tiene que ver también con el manejo del dióxido de carbono. Entonces, la presión con la que se inicia la respiración es en la inhalación. Entonces queremos explicar cómo Oxyvari, un aditamento que se coloca en la boca, la mayor longitud del Oxyvari va colocado dentro de nuestra boca y la lengua debajo de la forma tubular.
con la idea de que la lengua no interfiera en el flujo del aire que respiramos. Bueno, vamos a utilizar un modelo práctico, un modelo físico que nos permite entender cómo es que funciona Oxybury. Aquí tenemos una taza de café, like a boss, ¿no? con un logo ahí como jefe, ¿no? Se supone. Y vamos a observar que cuando compramos café, pues siempre ponemos una tapadera para que no se nos tire y no se nos derrame. Ahora, deben de recordar que todas las tapaderas tienen dos agujeros, un pequeño agujero y otro agujero por donde vamos a beber. Bueno, aquí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a tapar un agujero y vamos a voltear. Y vean cómo batalla el líquido para salir, casi lo frena. Pero cuando destapamos, el líquido sale con mucha fuerza. Volvemos a tapar, el líquido se detiene. Volvemos a destapar y el líquido vuelve a salir con fuerza. Entonces, si estamos observando este comportamiento de este líquido, queremos entender qué está sucediendo en el interior de este vaso. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, que permitimos que en este segundo orificio ingrese la presión del aire, o sea, empieza a entrar aire, pero dentro del mismo aire también ingresa nuestra presión atmosférica. Ya se derramó todo el agua, ¿no? Pero se entendió el ejercicio, que si tapábamos un hoyo, se frenaba el flujo, si destapábamos los dos hoyos, el flujo aumentaba. Bueno, ese mismo modelo físico lo vamos a emular. Esto quiere decir que vamos a usarlo como una referencia. El vaso viene siendo nuestro pulmón. Vamos a asumir que nuestro pulmón va a permanecer en un volumen constante. Después vamos a hablar de cómo variar este volumen y qué es lo que nos conviene más acerca de este volumen. Pero por el momento, para entender cómo la presión ejerce en nuestro interior, de alguna manera, la clave para que nosotros podamos ingresar más átomos de oxígeno. Entonces, el vaso representa nuestro pulmón. Un orificio, el más grande, representa la boca y el orificio más pequeño representa nuestra nariz. Entonces, queda claro que para que exista un flujo, en este caso en nuestro organismo, de aire, y además vamos a aclarar que el comportamiento de líquidos y el comportamiento de gases es el mismo. O sea, las leyes que se aplican para los gases son las mismas leyes que se aplican para los líquidos. O sea, los líquidos también tienen presión, también tienen volumen y también tienen temperatura. Entonces, ¿este ejercicio es válido? Claro que lo es. Desde el momento en que estamos utilizando en nuestro experimento líquido y lo queremos asociar con el gas. Entonces, queda claro que si nosotros queremos un flujo de aire más rápido en nuestro organismo, por unidad de tiempo, deben de permanecer las dos compuertas abiertas. Es por esa razón, Oxybury, al ser colocado en la boca, prácticamente obliga al organismo a tener las dos puertas que conectan con nuestro pulmón. O sea, nariz que siempre está abierta, esa no se puede cerrar, a menos de que nos dé catarro, ¿no? Entonces sí, menudo problema en el que nos metemos, ¿no? Y si nosotros mantenemos nuestra compuerta, en este caso de la boca, también abierta, entonces va a permitir que la inhalación y la exhalación por la boca aumente este flujo por unidad de tiempo. Eso quiere decir que si en un segundo, por poner un ejemplo, o sea, si en un minuto, vamos a utilizar el tiempo de un minuto, si en un minuto yo hago ciertas respiraciones y así ingresar 2 litros de aire, pues es probable que con Oxybury, no es probable, más bien es seguro, porque ese es un sistema físico, va a aumentar este flujo, o sea, puede aumentar hasta 3 litros por minuto. Entonces, por unidad de tiempo, el flujo aumenta. Ahora, las formas de respirar y las frecuencias de respirar pueden variar. Primeramente, utilizar nuestra nariz para inhalar, utilizamos 2 orificios. Aunque nuestra boca esté abierta, no vamos a ingresar aire por la boca, pero le va a permitir a la presión atmosférica que está fuera de nosotros estar dentro de nuestros pulmones. Y con los 2 orificios de nariz vamos a
acelerar la velocidad del aire. Y exhalar por la boca. Esa mecánica es la que recomendamos inicialmente para cuando empezamos a realizar una actividad deportiva o una actividad física. Hay un momento en que nuestra demanda de oxígeno puede aumentar porque nosotros exigimos mayor fuerza, mayor velocidad, ya sea que estemos en el gimnasio levantando pesas o haciendo otro tipo de actividad, o sea, algo que requiramos, que se requiere energía. Debemos de entender lo siguiente: la energía primeramente viene del aire que respiramos, se combina con la energía que está en nuestra sangre, en este caso glucosa, y va a ingresar a las células y ahí se lleva a cabo una acción metabólica. En este caso específicamente se le llama catabolizar, o sea, tomamos a la molécula de glucosa y la fragmentamos en tres tipos de moléculas. Sale una molécula de agua que se transpira por la piel, sale otra molécula de dióxido de carbono que es gas y esa se va a exhalar por vía pulmón. Y finalmente tenemos otra molécula que queda y es una molécula de TPA y esa es una molécula de energía. Básicamente es como una recarga que el cuerpo requiere para que esas moléculas sean usadas en otros procesos metabólicos. Es la energía, es la forma en que el cuerpo hace su recarga. Así como cuando usted va y quiere recargar la batería de su teléfono y va y lo enchufa, toma corriente eléctrica y hace una carga. Bueno, para nosotros la pregunta sería, bueno, ¿y nosotros cómo nos recargamos? Aparte de comer, dormir, hay una recarga muy importante que se tiene que hacer a través del ejercicio. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de hacer ejercicio, para generar más moléculas de TPA, para tener las suficientes cantidades de moléculas de TPA para todos los procesos metabólicos que el cuerpo va a requerir durante todo el día. Y así, entendemos que cada día tenemos que gastarnos unos minutos, 15, 20 minutos, no necesariamente tiene que ser un atleta de alto rendimiento, pero sí tiene que entender que del ejercicio se paga un precio muy caro en la vida, en el tiempo, porque el ejercicio le va a aumentar su energía o le va a restar su energía. Entonces, queda claro entonces por qué Oxibody, su lema es aumenta mi rendimiento físico. ¿Por qué va a aumentar mi rendimiento físico? Porque voy a hacer ingresar más átomos de oxígeno por unidad de tiempo cuando yo esté realizando una actividad física. Y va a disminuir mi fatiga porque como mis músculos durante la actividad física recibieron las cantidades de oxígeno requeridas, los músculos no trabajaron bajo un esfuerzo metabólico, o sea, siempre estuvieron oxígeno. Entonces quiere decir que no van a estar tan cansados. Esto significa que reducimos la fatiga. Ese es nuestro lema: aumenta el rendimiento físico y se reduce la fatiga. Entonces queda claro pues que la presión atmosférica que se encuentra en el aire donde nos encontremos juega un rol muy importante para que ingrese el átomo de oxígeno en nuestro torrente sanguíneo. Si nosotros razonamos esto, nos preguntaremos, bueno, entonces, ¿cómo ayudaríamos a nuestro organismo a que ingrese más átomos de oxígeno? Bueno, lo demostramos con este ejercicio, con este experimento y ejercicio de un modelo de una taza de café con su tapadera y sus dos agujeros. Esa es la razón por la cual tiene dos agujeros, como sucede también en los sistemas de plomería o de drenaje. Todo plomero debe de saber que debe dejar el tubo hacia afuera, ahí debe haber un tubo comunicado hacia el aire, hacia arriba, para que la presión atmosférica ingrese, y eso hace que el flujo de líquido se mueva. De igual forma, nosotros entubamos la salida, en este caso puede ser salida y a la vez también puede ser entrada, porque la otra forma de mecanizar la respiración cuando aumenta la demanda es ingresar por Oxibody el aire. Tomar aire por Oxibody como si fuera un popote gigante que tomamos aire y por ahí mismo exhalar cuando nuestra demanda es demasiado, o sea que vamos como en un cierre o haciendo nuestro máximo esfuerzo. Espero les haya quedado claro la explicación de Oxibody y estoy a sus órdenes en este teléfono que es el 664-317-0789. Oxibody es una empresa que busca mejorar la vida, porque muchos pensarán, dicen, es que nada más es para atletas. No, no es precisamente para atletas. Bueno, no queremos limitarlo para atletas, digo, a los atletas les cae de perlas tener un Oxibody y hacer los entrenamientos. Lo que queremos decir es que si nosotros entendemos que vivimos en un planeta
donde existe una atmósfera y esa atmósfera tiene una presión atmosférica y que esa presión atmosférica juega un rol muy importante en la vida misma, es el hábito de vida. Entonces, si nosotros a la hora de llevar a hacer una actividad física, barrer, mapear o que hacemos que nuestro cuerpo se mueva, pues lo importante es estar bien oxigenados, o sea, tener bastante oxígeno en nuestro cuerpo. La respiración, donde hacen más énfasis en relación a las formas de respirar, es en yoga. Ahí dan, digamos, una importancia y se aborda el tema. Pero más allá de lo que lo aborda el tema, la yoga, la medicina también lo aborda en el sentido que le dice o los doctores le dicen a la gente, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer ejercicio. Esa es precisamente la razón por la cual debemos de hacer ejercicio, porque se requiere generar TPA. Pero a la hora de hacer el ejercicio, si no sabemos respirar, va a ser una experiencia muy negativa. La mayoría de la gente se ahoga. ¿Qué significa esto? Que el proceso de respiración es un proceso complejo en sistemas, porque cuando el oxígeno entra en nuestra sangre y es recibido por la hemoglobina, hay un periodo de tiempo en que se satura la sangre de oxígeno y ahí se manda un mensaje bioquímico que va directamente al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, al recibir este mensaje que ya está saturada la sangre de oxígeno y que ya se está enviando este oxígeno a todas las células, también entiende que se tiene que dar salida a todo el dióxido de carbono que todas las células generan al hacer combustión. Prácticamente es una combustión catabólica, o sea, destruir o fragmentar, en este caso, a la molécula de glucosa que está en nuestra sangre, que se deriva de las tres fuentes que vienen de proteína, grasas y carbohidratos. Entonces, también entendemos que la presión arterial tiene una presión y a su vez la célula tiene otra presión. Estas presiones, primeramente en la inhalación, van venciendo a las presiones y luego a la inversa, las presiones se invierten. Entonces hay una exhalación, hay una descompresión. ¿Para qué? Para que el dióxido de carbono salga ahora tenemos que descompresionar los pulmones. Entonces, aquí es muy importante entender lo siguiente. Si nosotros nos vamos al libro de física y buscamos todo lo que está relacionado a gases y buscamos la fórmula de presión, nos vamos a topar que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, la fuerza a la que en este caso vamos a aplicar para nosotros va a ser la fuerza que va a estar en nuestro tórax, aquí en nuestros músculos de pecho y nuestros músculos de abdomen, los músculos de inhalación y los músculos de exhalación. Esa fuerza que nosotros ejercemos para inhalar y para exhalar va a estar combinada con el área. Hay una razón. Entonces, si nosotros encontramos esta razón, esta área, si nosotros exhalamos el aire en una área, hay una pérdida de presión. Pero esta pérdida de presión, a la hora de ir corriendo, no nos descompresiona lo suficiente como para perder energía, sino que empezamos a tener un control. Entonces, Oxybaris se vuelve una válvula de control de la presión, tanto de la que entra como de la que sale. Y eso nos permite mantener una cierta presión en nuestro interior de nuestros pulmones para estar metiendo oxígeno y a la vez para estarnos descompresionando. Si no sabemos jugar con las presiones, terminamos ahogándonos y mandando un mal mensaje equivocado al bulbo raquídeo, porque el bulbo raquídeo es independiente de nuestra conciencia. En el momento en que el cuerpo dice me saturé de sangre, el bulbo raquídeo frena los músculos de inhalación y activa los músculos de exhalación. Y es como un switch que está moviendo. Pero se vuelve independiente de nuestra voluntad. Nuestra voluntad nada más está en el sentido de hacer el esfuerzo y de mecanizar a la respiración. Hay un momento en que tenemos que invertir. Exhalar. Ahora, los periodos, el tiempo. ¿Cuánto tiempo duro inhalando? ¿Cuánto tiempo duro exhalando? Esas frecuencias van a variar. Van a variar dependiendo de muchas circunstancias. Primeramente, si voy en subida, voy en bajada y la presión atmosférica en donde me encuentro. Entonces, para dejar claro, si nosotros vamos y entrenamos a la playa, buscamos, no en la arena, porque en la arena no es recomendable, pero sí a lo que me refiero es estar en la playa a nivel de mar, en el pavimento, banqueta,
O por ejemplo el país de Tijuana, que existen tablas maderas, es muy práctico correr en esos barrotes de madera. Nosotros en ese punto vamos a tener el máximo de presión atmosférica. Entonces lo recomendable ahí, si vamos a tener bastante presión y aparte nosotros vamos a sumar presión con Oxybody, pues es trabajar repeticiones al tope, a máximo, ya sea de 100, 200, 300, 400 o hasta 800 o hasta el kilómetro, no sea máximo. ¿Por qué? Porque debemos de aprovecharnos de esa presión, vamos a tener suficiente energía. Cuando nosotros vamos al cerro y nos vamos a Otay, por ejemplo, a correr al Parque de la Amistad, ya no estamos a nivel de mar, hay menos presión. Recuerden, por cada 10 metros por cada 10 metros que ascendemos es una rayita menos en el medidor de mercurio. Recuerden que son 776, creo, 776 milímetros de mercurio. Entonces la presión baja. Entonces esa presión, al estar dentro de nuestros pulmones, es menor, ya no entra en la misma cantidad de oxígeno. Ahí lo que se recomienda es trabajar al cuerpo en distancias largas de resistencia. Por eso un corredor, cuando viene de altura, aparte de traer en la sangre mayor cantidad de hemoglobina y estar acostumbrado a trabajar a que funcione en una presión menor, cuando viene y corre a una presión mayor, que es a nivel de mar, pues recibe más energía, y esa siempre va a ser una ventaja, y esto lo saben todos los corredores. Por eso siempre buscan irse a los lugares siempre más altos. Aquí en Tijuana tenemos pues el que más recomienda Héctor La Flecha, que es un atleta y coach de aquí de la localidad. Pues el más recomendable y más al alcance de nosotros, pues es el Cóndor, que es el que está más alto, que es el que se recomienda. Y de ahí pues está Big Bear, y no sé, para México están otros, pero por mencionar algunos lugares donde la presión es mucho más baja, y entrenar en ese tipo de escenarios donde la presión es menor. O sea, ¿qué beneficios tenemos? Recuerden que los beneficios van a ser pues en el ciclo lunar, porque regularmente se requieren 28 días después de que el cuerpo transita por diferentes presiones. La luna también ejerce presión en nuestra sangre, entonces es todo un proceso de adaptación. Existe la idea de que las máscaras hipóxicas simulan esta altura. Recuerden, lo que hace una cámara hipóxica es nada más reducir la cantidad de oxígeno, o sea, el flujo de oxígeno, el volumen de oxígeno. Pero la presión, esa sigue siendo la misma. O sea, la presión va a ser la misma donde te encuentres. O sea, traer una máscara hipóxica, o sea, a nivel de mar, significa estar respirando a nivel de mar con esa presión, pero frenándote tú el volumen. Oxybody es el cuadro teórico a la inversa. Aquí lo que pretendemos es que aumente el volumen de aire por unidad de tiempo para que los músculos desarrollen, o sea, aumenten su rendimiento físico. Tan simple como eso. Bueno, pues por aquí damos por terminada esta plática, y espero les haya sido útil y les sirva y entiendan por qué Oxybody, los que lo usan, después de que lo usan, dicen, no, pues ya no voy a dejar de usarlo porque me facilita y disfruto más el correr, o sea, sufro menos, pues, o sea, me duele menos el correr, o sea, lo gozo más porque siento la energía en cada inhalación y en cada exhalación. Recuerden, existe un modelo que es el que promovemos de 250 pesos. Hay otro modelo que este modelo tiene una especie de boquilla. Y son ajustables, o sea, las entradas se ajustan, ¿verdad? O sea, podemos ajustarlo los dos. Este otro modelo tiene un precio de 500 pesos porque prácticamente queda la boca, o sea, ajustada a una sola medida. Aquí tenemos la libertad de que de repente la boca la abrimos y hay otras áreas y entra otro área. Y existe un modelo con una rondana aquí que le permite ser ajustable. En este caso, este fue uno de los primeros modelos. Pero en los nuevos modelos tienen una rondana aquí donde se toma el hilo y ustedes ajustan, ¿va?, la profundidad de Oxybody que debe ingresar en la boca. Ahora, yo sé que muchas personas al principio pueden sentirse incómodas, pero es como todo. Es cuestión de adaptarse y ir entendiendo cómo debo de colocar la boca. Recuerden, antes cuando se daba el mensaje a los corredores acerca de bracea más, les decía el corredor,
Y uno de los detalles que se les mencionaba es que cuando corrieran preguntaban ¿cómo debo de correr? O sea, con la boca semi-abierta. Siempre se ha sabido, las dos compuertas deben de ir abiertas. Ahora, ¿qué tanto abierto? Pues es el problema, que la boca no podemos mantener esa área en un área constante. Por eso, cuando colocamos Oxybary, entonces esta área se mantiene constante y es cuando la fórmula presión igual a fuerza sobre área empieza a entenderse. Nosotros mantenemos la fuerza en nuestro abdomen, en esa área, y vamos a obtener una presión. Una presión muy importante que debe estar dentro de nuestros pulmones para que entre la energía. A respirar, señores, con Oxybary.